Muy bien, estamos de vuelta con el vicepresidente J.D. Vance. Acabamos de mencionar las elecciones intermedias. Simplemente quiero poner una encuesta. Esto muestra la preferencia de voto del Congreso. Esto fue a finales de enero, es decir, hace apenas unas semanas. De todos los votantes, la preferencia del candidato demócrata es del 52%. La del candidato republicano es del 46%. Tenemos un largo camino por recorrer, pero obviamente esa cifra no sería buena para la mayoría. No estaría bien. Aunque nos guste Fox News, sus encuestas son las peores. El presidente y yo coincidimos. Lo siento, te muestro otras. Que son muy similares. Pero como son nuestras, muestro las nuestras. Este es el problema central en las elecciones intermedias. Vamos a plantear esto al pueblo estadounidense y obviamente ellos serán quienes decidan. Miren, si retroceden a la administración Biden, el estadounidense promedio perdió alrededor de $3,000 en salario neto durante los 4 años en que los demócratas estuvieron a cargo. En el primer año de la administración Trump, los estadounidenses promedio han ganado ahora alrededor de $1,200. Ahí hay una especie de dinámica de buenas y malas noticias. Si lo miras desde la perspectiva del último año, a los estadounidenses les ha ido mejor. Si lo miras desde la perspectiva de la administración Biden, todavía estamos saliendo del agujero en el que nos metieron los demócratas. Creo que la pregunta que vamos a plantear al pueblo estadounidense es, ¿quieren devolverle el gobierno? ¿Devolverlo? A las personas que francamente incendiaron la casa e hicieron que la mayoría de los estadounidenses fueran mucho menos prósperos y mucho menos seguros. ¿O quieren redoblar la apuesta por el liderazgo del presidente, que nos ha ayudado a recuperarnos de algunos de los problemas causados por Joe Biden y que además ha construido mucho sobre esa base? Porque gran parte de lo que hemos hecho en el último año son cosas que van a dar frutos a largo plazo para el pueblo estadounidense. $18 billones en nuevas inversiones. Eso significa fábricas que se están construyendo, salarios que están subiendo, una reducción del 20% en la tasa de homicidios. Obviamente hemos asegurado la frontera y hemos sacado a muchos criminales de este país en proceso. Así que hay mucho por hacer. Hay mucho que hablar, pero Marta, falta mucho por hacer y depende de nosotros. Depende de mí. Depende del presidente. Depende de todo el equipo de mostrarle al pueblo estadounidense que hemos mejorado su vida. Y si nos dan un par de años más de gobierno republicano, podremos seguir construyendo sobre esa base. Así que tu familia se está expandiendo. Vas a tener un nuevo hijo. Felicidades. Gracias. Julio, muchas familias jóvenes tienen problemas para comprar una casa curso. Y me pregunto si en el Estado de la Unión, sin adelantarme al discurso del presidente la próxima semana, pero escucharemos algún tipo de incentivos duros, un incentivo fiscal, un programa donde si usted va a comprar su primera casa, vamos a hacer que sus impuestos sean más bajos, algo por el estilo. ¿Lo conseguiremos? El presidente propuso varias formas de hacer la vivienda más asequible para los jóvenes que buscan formar una familia en casa propia. Eso es parte del sueño americano. Una de sus propuestas, presentada hace poco, fue detener a los inversores institucionales de comprar viviendas. Eso debería ir a las familias estadounidenses y a los ciudadanos estadounidenses. Eso va a hacer que la vivienda sea más asequible, pero el presidente también ha recalcado, lo más importante que podemos hacer para que la vivienda sea más asequible es, en realidad, bajar las tasas de interés. En este momento, debido a la Reserva Federal, tenemos tasas de interés que siguen siendo demasiado altas. Aunque la inflación ha bajado. Francamente, ha bajado más rápido de lo que la gente pensaba que lo haría bajo la administración Trump, y aún así, la Reserva Federal mantiene las tasas de interés obstinadamente altas. Eso significa que si vas y solicitas una hipoteca, estás pagando mucho más por esa hipoteca de lo que deberías. Así que vamos a facilitar la construcción y creación de viviendas. Vamos a facilitar que los estadounidenses, en lugar de Wall Street, compren esas viviendas. Debemos bajar los intereses. Es clave en la agenda presidencial. ¿Qué le diría a la gente que dice, ya sabe, bueno, no estoy seguro de si debería tener un tercer o cuarto hijo porque es demasiado caro? Bueno, primero los escucho y sé que muchas familias jóvenes estadounidenses en realidad están decidiendo no tener hijos o retrasar tenerlos. Quiero decir, mire, lo que diría es que nunca es un buen momento en el sentido de que nunca va a ser perfecto, nunca va a ser fácil. Lo sé como padre de 3, con un cuarto en camino siempre habrá desafíos, pero no conozco a nadie que haya decidido tener otro hijo y se haya arrepentido, incluso aunque a veces haya sido difícil económicamente, a menudo lo es. Creo que los bebés son algo bueno y pienso que si tenemos más en este país, el país será mucho mejor. Gracias por colaborar. Ayudamos. Por hacer su parte. Y la segunda dama, así que... ¿Sobre inmigración?
¿Puede describir cómo va a ser diferente ahora después del aumento en Minnesota? Y ahora Tom Homan está liderando este impulso migratorio para intentar remover a más personas que están aquí ilegalmente. Tom Homan ha sido clave en nuestro trabajo fronterizo y en la aplicación de leyes migratorias. Siempre hemos querido deportar a criminales violentos, a quienes entraron ilegalmente con Biden. Así subirán los salarios y las calles serán más seguras. Tom ha sido clave en esto y, por supuesto, Kristi Noem también. Nuestro secretario del DHS, Stephen Miller, en la Casa Blanca ha sido una parte importante de eso. Mira, Marta, cuando has tenido cooperación entre el Estado, el gobierno local y el gobierno federal, ya sea en una ciudad azul como Memphis o en una ciudad roja en un pequeño pueblo en el centro de Ohio, tienes una gran cooperación y no tienes el caos. Podemos sacar a los inmigrantes ilegales de nuestro país y podemos hacerlo de manera ordenada. Donde tienes a los demócratas negándose a cooperar, en lugares como Minneapolis, lugares como Los Ángeles, toda la cuestión de la aplicación de las leyes migratorias se vuelve más caótica, se vuelve más difícil sacar a las peores personas de nuestro país. Es una pesadilla para el pueblo estadounidense. Pero desafortunadamente los demócratas, al menos algunos de ellos, algunos demócratas electos, están tan comprometidos con la idea de que no se debería poder deportar a nadie, que están dispuestos a poner en riesgo las vidas de la policía local y las vidas de las fuerzas del orden federales para garantizar eso. Es lo más difícil posible hacer cumplir la frontera. Vamos a seguir haciendo cumplir la seguridad en la frontera a pesar de eso, pero sería genial tener un poco más de ayuda de los funcionarios locales. Al presidente no le gustaban los videos de Minnesota, ¿no? Algunos nos gustaron. Vamos a ver ese tipo de aumento en Los Ángeles o Nueva York, los otros lugares que mencionaste. Bueno, Marta, a ninguno de nosotros nos gustan esos videos. De hecho, ese es el punto. No queremos que la aplicación de la ley migratoria sea caótica. En el 99% de los casos, tienes a un agente federal de la ley. Ellos se presentan en una cárcel o en otro lugar, identifican a una persona que debe ser deportada y la sacan de nuestro país. Así es como debería funcionar. Donde ves ese caos en Los Ángeles y Minneapolis es porque las autoridades locales están tan comprometidas con una frontera abierta que quieren poner en riesgo a las fuerzas del orden. No vamos a rendirnos ante eso, no nos someteremos, actuaremos con firmeza y seremos inteligentes. Buscaremos evitar estas escenas caóticas que los demócratas usan políticamente. Seguiremos aplicando la ley en la frontera. Es el mandato del pueblo estadounidense. Así que quiero decir algo sobre la inteligencia artificial. No te he escuchado hablar de esto en entrevistas recientes. Un par de modelos salieron esta semana que daban un poco de miedo. E incluso el director de Anthropic, que normalmente es bastante optimista respecto a cómo lo ve, que no lo considera peligroso ni aterrador, dijo esto sobre estos nuevos modelos. Mira esto. Mira, estos, ya sabes, no puedes simplemente darles instrucciones. Quiero decir, lo intentamos, pero no se puede simplemente. Ya sabes, hacer que estas cosas hagan exactamente lo que quieres que hagan. Son más como crear un organismo biológico. Pero existe una ciencia sobre cómo controlarlos. Como al principio de nuestro entrenamiento, estas cosas suelen ser impredecibles y luego las moldeamos. Abordamos los problemas uno por uno. Entonces, él dijo que en algunos casos estos modelos eran engañosos, que podían producir chantaje y conspirar contra el usuario. Esto está generando muchas preguntas y me pregunto, ya sabes, un artículo esta semana decía que esto va a ser como el COVID, que no vimos las primeras señales y no nos dimos cuenta de lo grave que era. ¿Es esta la responsabilidad del gobierno federal, de la Casa Blanca, de estar al frente de esto? ¿Y te preocupa en algún momento que vayas a mirar atrás y digas, deberíamos haber hecho más? Tenemos a expertos mundiales en IA asesorando a la Casa Blanca. Algunos incluso trabajan allí. Lo único en lo que no estoy de acuerdo del fragmento que mostraste es que el director ejecutivo de Anthropic está diciendo que no tenemos control sobre esto. No creo que eso sea del todo correcto. Creo que las personas que desarrollan estos modelos, las personas que poseen estas empresas, tienen cierto control sobre ellos. Quisieran desviarse un poco del tema. Pero sí, me preocupa la IA. Me preocupan varias cosas, Marta. Me preocupa empresas que utilizan inteligencia artificial para vigilar a los estadounidenses. Me preocupan las invasiones a la privacidad. Me preocupa mucho el sesgo político. Si retrocedes a 2020, 2021, la búsqueda de Google estaba tan sesgada hacia la izquierda que creo que en realidad cambió el sistema político de Estados Unidos. No quiero que eso suceda con la inteligencia artificial, así que hay muchas cosas que nos preocupan. Hay muchas cosas en las que estamos enfocados en la Casa Blanca.
Pero ahora mismo creemos que la tecnología se está desarrollando de una manera en la que podemos crear mucha prosperidad para el pueblo estadounidense. Y en este momento, la Casa Blanca está al tanto de ello. Pero sí, vamos a seguir atentos a esto. ¿Deberían los estados regular esto o debería venir del gobierno federal? ¿Qué piensas? Bueno, mira, creo que fundamentalmente vas a tener un solo estándar porque estas empresas son muy complejas. Y lo que sucede en California afecta lo que pasa en Ohio y viceversa. Creo que eventualmente se aplicará algún tipo de estándar, ya sea un estándar federal, o si es un estándar estatal el que predomine. Creo sinceramente que el peor resultado posible sería que la California de extrema izquierda dominara todo el mapa regulatorio de la IA. Eso es, lamentablemente, lo que los californianos quisieran que ocurriera. Creo que necesitamos ser un poco más cautelosos. Hay muchas piezas legislativas. Marsha Blackburn tiene una excelente propuesta legislativa sobre la seguridad infantil en línea. Hay muchas otras cosas. Hay muchas cosas en las que hemos estado trabajando, pero sí debemos ser cuidadosos con esto. Pero creo que la administración Trump al menos está tomando el enfoque correcto. Está bien, sé que tienes que irte, pero esto es muy rápido. Aileen Gu está esquiando para China. Estuviste en los Juegos Olímpicos en el abierto. Enis Cantor ha dicho que ella es una traidora. Algunas personas han dicho que esto es una traición. Esquiar para China y pasar por alto a Jimmy Lai y a los uigures y pretender que esas cosas no son problemas es un enorme problema. ¿Cuál crees que debería ser su estatus? ¿Debería cambiarse? Bueno, mira, no tengo idea de cuál debería ser su estatus. Creo que eso, en última instancia, le corresponde al Comité Olímpico. No voy a fingir que me voy a meter en eso. Ciertamente pienso que alguien que creció en los Estados Unidos de América, que se benefició de nuestro sistema educativo, de las libertades y derechos que hacen de este país un gran lugar, esperaría que quisiera competir con los Estados Unidos de América. Así que voy a apoyar a los atletas estadounidenses y creo que parte de eso es la gente que se identifica como estadounidense. Por ellos voy a estar apoyando en estas Olimpiadas. Estoy de acuerdo contigo en eso. El presidente Trump viajará mañana a Georgia, donde se espera que destaque los logros económicos de Estados Unidos bajo su liderazgo. El vicepresidente J.D. Vance dice que la evidencia en ese caso es clara. Si lo miras desde la perspectiva del último año, a los estadounidenses les ha ido mejor. Si lo miras desde la perspectiva de la administración Biden, todavía estamos saliendo del agujero en el que nos metieron los demócratas. Creo que la pregunta que vamos a plantear al pueblo estadounidense es: ¿quieren devolverle el gobierno a quienes, francamente, incendiaron la casa y que hicieron que la mayoría de los estadounidenses sean mucho menos ricos y mucho menos seguros? ¿O quieren redoblar la apuesta por el liderazgo del presidente? Y el presidente les recuerda a los votantes en Truth Social que los reembolsos de impuestos de este año serán sustancialmente mayores que nunca antes, gracias a su firma. Un gran y hermoso proyecto de ley, ahora convertido en ley. Y hasta ahora, el reembolso promedio supera los $2,000, un 11% más que el año pasado. Así que ahora tenemos en el set al hombre que ha estado insistiendo, diría yo, durante meses, en que se cuente la historia económica. Tú viste a la vicepresidenta. ¿Te sientes bien con eso? Cuando entrevisté a Trump, habló sobre eso y fue muy honesto al respecto. Básicamente dijo, sí, tenemos que, no recuerdo su frase exacta, pero tenemos que hacerlo mejor. De hecho, él lo dijo, lo cual es interesante. Y cuando estábamos fuera de cámara, Él se gira, tenía a un par de miembros del personal senior allí y se dirige a ellos, que estaban como en la puerta diciendo, tengo que salir ahí, tengo que salir ahí. Así que eso fue interesante, pero es una buena historia. ¿Sabes? Kevin Hassett estima, el director del NEC, Kevin Hassett, estima que debido a la fortaleza de la economía, con los salarios subiendo y la inflación bajando, la gente ha ganado. El promedio mediano es de unos $1,400. Bien. Solo por la economía. Ahora, suma a eso estos reembolsos, devoluciones, que creo que van a estar alrededor de $2,400, $2,500. Así que ya sabes, eso es alrededor de $3,500 en números redondos, ¿de acuerdo? Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero para, de nuevo, el promedio, la mediana, etcétera, etcétera, la clase media. Gente trabajadora, gente de a pie.
Y la otra cosa es que el IPC ha bajado o está desacelerándose, digamos, así que está en lo que sea, 2.4%. Pero ya sabes, John Carney, él hizo algo, es fantástico. Él encontró 71 precios clave, precios del hogar, 71 que bajaron. Bien, no voy a repasarlos todos. En el mes de enero, bajaron otros 45 precios básicos del hogar. Mi favorito fueron los huevos, que cayeron un 35 o 38% anual. Le escribí a mi amiga Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, que trabajó en eso al inicio. Fue algo importante. Los huevos estaban subiendo y ella me envió esta cosa rara, este tipo bailando y regresando. Eso fue lo que ella me envió por mensaje de texto. ¿Eso es todo? Sí. Oh, y luego tenía un pequeño corazón allí. Alégrate, Brooke Rollins. Los precios de los huevos y muchos otros están bajando. Larry, lo que más me impresiona de tu diálogo con el presidente Trump es su reconocimiento de la necesidad de hacerlo mejor. Y los estadounidenses quieren oír, dime las victorias. Pero reconocer errores y problemas da más credibilidad. Debemos hacer eso ahora. Vivimos en una forma K, diciendo que la economía mejora, aunque no para todos. Va a mejorar para todas las personas. Sí, sabes, bueno, pensé que ese fue un buen momento para él. Estoy de acuerdo. Le encanta adornar las cosas, le encanta exagerar. ¿Sabes? Lo más divertido fue cuando dijo que la economía debería crecer un 15%. Bueno, y nunca he visto a los izquierdistas volverse locos. Bueno, entonces todo. Hubo miles de alertas de Google atacando eso. Cuando dijo 15%, dije, señor, ese es un número grande. Pero eso no lo detuvo. Pero ojo, no dijo durante qué periodo. Bien, podrían ser 3. Es decir, los próximos 3 años, el 15%. De esta forma lo cubrí y así quedó. Hablamos de las cifras de CAPEX anteriormente. Tú Evoqué el nombre de Kevin Hassett y entonces te escucho en Kevin Hassett y te planteo otro. Algo que también hemos pasado por alto en esta conversación son las ganancias de productividad. Y él ha hablado de aumentos de productividad como nunca antes habíamos visto. Y luego dice que eso lleva a salarios más altos. Así que sí, eso significa que puedes tener trabajadores más productivos y tal vez necesites menos de ellos. O puedes tener trabajadores más productivos y luego contratarlos para hacer nuevos trabajos que aún no se han creado en el futuro. Hay algo en lo que estoy pensando, Larry, y dime si estás de acuerdo conmigo, una curva de productividad en forma de J. Y siento que estamos en ese punto de inflexión donde realmente hemos empezado a ver despegar la productividad y estamos a punto de subir por el otro lado grande de la J, donde casi explota de manera exponencial. Si esto fuera un gráfico horizontal de eje X y Y. Me gusta eso. Me gustan las ganancias de productividad. Siento que esa es una de las formas en que podemos crecer y salir de esta situación de deuda, que es algo de lo que he estado hablando. Pero también me pregunto si eso te pone un poco nervioso respecto a este mercado laboral de poca contratación y pocos despidos que no se siente ¿Dinámico o estoy siendo demasiado pesimista al respecto? Bueno, primero que nada, si quieres una Schechter Taylor, puedes tener una J. Genial. Si quieres una J, ten una J. Mira, estoy observando los bienes de capital empresariales, el equipo empresarial en el informe de producción de hoy. 0,9 décimas en enero, 9 décimas en diciembre, 5 décimas en noviembre, 9.4% en 3 meses, 9.3% en 12 meses. Estos son números asombrosos. Y luego vas al otro, de los bienes duraderos. CAPEX no relacionado con defensa. CAPEX no relacionado con defensa. Pedidos, 0,6, 6 décimas en diciembre, 8 décimas en noviembre, 5 décimas en octubre. Está creciendo un 7.5%, casi un 8% interanual. Estos son números fenomenales. Estos son realmente números nunca antes vistos. Y recuerda, el 100, y esto es algo de lo que él y yo hablamos en la entrevista, quiero decir, él tenía toda la razón. 100% de depreciación.
Gasto inmediato de costos para todo tipo de equipos, créditos, fábricas. Esto es algo que ocurrió hace casi 10 años, en 2015 y principios de 2016, cuando varios de nosotros teníamos un grupo de trabajo en la campaña. Yo mismo, Steve Moore, Steve Mnuchin y había un par de personas más. Insistí en una depreciación del 100%. Me lo enseñó hace muchos años el experto en impuestos más brillante que jamás haya existido, un hombre llamado Norman Tour, que una vez básicamente escribió el recorte de impuestos de Kennedy y luego trabajó para Wilbur Mills y luego trabajó para Reagan como su subsecretario. Recuperación de costos de capital. De lo que estás hablando es de recuperación de costos de capital. Básicamente poner el coste, el gasto de equipo de capital en cero. Incentívame a gastar dinero en mi negocio. Dame una razón para gastar dinero. ¿Y sabes qué? Porque obtienes esa deducción, también ayuda a tu flujo de caja. No tienes que preocuparte por eso. Básicamente tienes mucho dinero. Ahora, mi punto es que está funcionando. Está funcionando con estos números. ¿Y eso qué significa? Para mí significa que si tú, Bill, estás comprando nuevo equipo, estás construyendo fábricas, ¿de acuerdo? Vas a contratar trabajadores y les vas a pagar un buen salario. Y como los números de productividad son tan buenos, es barato. El costo laboral unitario, ya hemos hablado de esto, el costo de la mano de obra, 1.1% en los últimos 4 trimestres. Y dudo que eso cambie. Y esa es tu tasa básica de inflación para toda la economía. Esa es la tasa base de inflación, 1.1%. Así que esto es como ganar, ganar. Ganar, ganar, esto va a explotar. Está explotando y seguirá explotando. Bien, ahora hablemos más sobre el efectivo. Jackie, quiero traerte a la conversación y me pregunto si quieres hablar un poco sobre la parte del reembolso de impuestos en toda esta historia. Un poco. Leer mi mente así. Trabajamos juntos mucho tiempo. ¿Haces eso? Jackie, impuestos. Bueno, tengo algunas preguntas y Larry, te dejo la palabra. Me lo pregunto porque estaba mirando esas estadísticas que usaste en tu introducción. Me fascinaron. Si observamos las declaraciones que se han presentado hasta el momento, no se ha presentado una pequeña parte. La gente generalmente espera hasta la fecha límite. Entonces, si la gente está viendo un promedio un 10% más alto que el año pasado, ¿cómo se refleja eso en los salarios? Porque en realidad eso era parte de tu salario que te quitaron y ahora te lo están devolviendo. ¿Hay alguna manera de calcular eso? Y antes de dejarte explayar sobre eso, quería preguntarte sobre el tema de la productividad del que estabas hablando. Sabes, todo el mundo habla de la reaganomía y de cuánto tiempo tardó en hacer efecto debido a todos los problemas que había. Obviamente tú estuviste allí. Así que háblame en términos de la línea de tiempo de todo esto y qué puede esperar la gente, porque sí necesitamos un elemento de paciencia. Y de alguna manera, cuando se trata del presidente Trump, es como ha estado allí un año y aún no lo ha arreglado. ¿Cuál es el problema? Tu punto sobre Reagan es un buen punto. Reagan cometió un gran error. Yo estuve allí y luché contra esto, pero internamente perdimos el lado de la oferta. Sus recortes de impuestos realmente no tuvieron pleno efecto hasta pasados 3 años. Sí. Durante 3 años. Así que tienes que esperar. Exacto. Y luego en el 83 todo explotó. Laffer decía que logró un crecimiento del 15% en 18 meses. Con Trump estos golpes surtieron efecto al instante. Espera, ganamos esa batalla. Ganó el primer y segundo mandato. Y aquí hay otro punto. La depreciación del 100% que afectará a todo esto es permanente. No va a 180, 60, 40, como lo hizo en el proyecto de ley fiscal del primer periodo. Esta ley fiscal es superior. Y no sé calcular tu pregunta del salario. Declaración de impuestos. No lo soy. Seguro. ¿Harán algún tipo de enfoque superficial para mirar esto? ¿Alguien? Sí. Hasta cierto punto creo que no sería justo no hacerlo. Jackie, ¿lo repites? No entendí. Intentaré conseguir a alguien que lo haga. Seguro. Para aclarar, el promedio mencionado es que la gente ve un aumento del 10% respecto a su declaración del año pasado. Pues creo que ese número terminará siendo más alto cuando todos hayan presentado, porque solo una pequeña cantidad de personas ha presentado hasta ahora.
Mi pregunta es, si esas son retenciones de su cheque de pago que ahora está recibiendo como resultado de la gran y hermosa factura, entonces eso fue realmente, esencialmente, parte de su salario. Bien, entonces, ¿cómo podemos recuperar eso de alguna manera? Y calcule el crecimiento salarial que realmente estamos viendo, si eso es parte de ello. Lo que significa que el código tributario ha cambiado y no ha sido retrocedido. Y así que también lo tendremos hacia adelante, y creo que esa es la distinción importante. Sí, quiero decir, la promesa de este año es que recibes un reembolso mayor y tu salario neto, el cheque de pago en sí, va a ser mayor porque ahora tu retención ha cambiado. Ella quiere anualizar el aumento del salario neto del año pasado, reembolso anual. Te diré que sacaré una computadora central en el descanso. Ejecutaremos esos números. Los $1,400 que han visto mejorar en su salario neto, no los reembolsos, Pero solo con la mejor economía y los precios más bajos. Eso supone un aumento de alrededor del 2%. Alrededor del 2%. 1,92%, algo así. Los reembolsos, tengo que pensar, si son unos $2,500, no sé, eso probablemente sea otro 2 a 3%. Solo estoy adivinando. eso es significativo. Oh, muy significativo. Si los juntas, sí, me refiero a esa gente de la mesa de la cocina. Más dinero sobre la mesa. Exacto. Van a estar muy contentos. Ojalá no lo gasten. Abaco en el descanso. Revisaremos todo. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.